Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Bien, vayan anotando por favor su asistencia mientras esperamos que lleguen los que faltan, ¿no? Por ahí algunos ya empezaron a entregar la tarea que dejé el día de ayer. Algunos con algunos errores se las estuve regresando. Recuerden que es importante que las flechas que puse ahí en color rojo yo en el video que hice no son de adorno, o sea, es para que las sigan, ¿verdad? Sí, o sea, yo voy a seguir la flecha de arriba hacia abajo, tomando el nivel y subnivel que dice ahí, si es S2, si es 2P, si es 3S, pero no puedo omitir el uso de esas líneas, ¿no? Entonces, Profe, si no lo hago, pues me va a salir mal. Dígame. el día de ayer no pude entrar, igual voy a ver los videos porque por el internet ayer no pude entrar a su clase. Recuerda que ahí en YouTube está la clase completa, hay que verla y que veas el trabajo que se deja, ¿no? Ok, gracias. Recuerden que la tarea que dejé yo ayer es para entregar máximo hoy a las 8 de la noche, ¿no? Nos están faltando varios alumnos. Bueno, vamos a iniciar, jóvenes. El tiempo ya espero bastante, 5 minutos. Bien, ok. Voy a compartir entonces nuestra pantalla de Classroom, donde aquí yo ya les puse la división donde inicia su segundo periodo. Ayer vimos un video de los números cuánticos y también un video que realicé sobre configuraciones electrónicas. Recuerden que los números cuánticos son de donde parten realmente las configuraciones electrónicas que nos ayudan a nosotros a determinar dónde es más probable localizar los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo, ¿sí? El día de hoy vamos a ver cómo hay otra modalidad de generar las configuraciones electrónicas usando kernel, se llama. Es un método que usó un químico para abreviar un poquito lo que vienen siendo las configuraciones electrónicas. Para ello vamos a ver el video número
7 que aparece aquí. Aquí está publicado en su Classroom. Les voy a compartir y voy a compartirles el sonido y estamos atentos El objetivo al de este video. video es explicar cómo usar y cómo hacer la configuración electrónica de kernel. Kernel sirve para abreviar la configuración electrónica. Utiliza los gases nobles. Y los gases nobles son la familia 8A de la tabla periódica, es decir, la última columna de la derecha. Los gases nobles son el helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Bien, entonces, dice que se apoya en los gases nobles. Por aquí tengo también para compartirles lo que viene siendo una tabla periódica. Permítanme tantito nomás. Necesito quitar este. ¿Sí? Los gases nobles son los que están ubicados más a la derecha en la tabla periódica. Son estos que están en azul claro, ¿sí? Y son los elementos que vamos a utilizar nosotros como base para efectuar la configuración electrónica usando kernel. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo fuera a hacer la configuración electrónica del aluminio, deberé usar el gas noble anterior a él o con número atómico menor a él. Por ejemplo, el aluminio tiene 13. ¿Cuál es el gas noble inmediato a él que tiene un número atómico abajo de 13? ¿Cuál sería? ¿Alguien me puede decir? ¿El magnesio? No, el magnesio no es un gas noble. Decíamos que los gases nobles son estos que están en color azul claro. ¿El neón? El neón, ¿verdad? Porque si el aluminio es 13, su gas noble anterior a él en cuanto a número atómico es el neón, ¿sí? Si yo hablo del bromo, ¿cuál será el gas noble anterior al bromo? ¿Argón? El argón, ¿verdad? El criptón no puede ser porque es mayor a él. El menor inmediato a él es el argón. Y para todos los elementos que están en esta columna del bromo, o en esta fila del bromo, su gas noble anterior sería el argón, ¿verdad? ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en claro, ¿no? ¿Quiénes son los gases nobles? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Y este que prácticamente es nuevo, no se utiliza mucho, lo vamos a dejar ahorita por lo pronto de lado, ¿no? ¿Ok? Bien, vamos entonces otra vez al video y continuamos, ¿no? Aquí tenemos el orden de incremento de energía de los orbitales y vemos que están marcadas en rojo las diagonales. Si contamos los electrones hasta aquí, 1, 2, tenemos 2 electrones que corresponde al helio. 1s2 es la configuración electrónica del helio. Si continuamos contando 1, 2, 3, 4, más 6, 10, tenemos 10 electrones y corresponde a la configuración electrónica del neón. Entonces hasta aquí tenemos la configuración electrónica del neón. Si continuamos, le sumamos a 10, le sumamos 2 y 6, tenemos 18. 18 son los electrones que tiene el argón. Continuamos. Y toda esta es la configuración electrónica del criptón, que tiene 36 electrones. Continuamos. Y desde 1s2, 2s2, etc. hasta 5s2, 4d10, 5p6 es la configuración electrónica del xenón. Hasta 6p6 es el radón. Y estos son todos los gases nobles, los cuales empleamos para abreviar la configuración electrónica de los elementos. Entonces, para el neón 10, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. Y para el xenón, tenemos que esta es la configuración electrónica completa del xenón. Entonces, aquí tenemos otra vez el orden de incremento de energía de los orbitales y dónde corresponde a los gases nobles. Entonces, tenemos que aprendernos la cantidad de electrones que tiene cada uno de los gases nobles y dónde termina su configuración electrónica. Tenemos la configuración electrónica del calcio y ahora vamos a usar kernel para abreviarla. La configuración de kernel del calcio es argón 18, 4s2. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos
la configuración electrónica del gas noble inmediato al final de la configuración electrónica del calcio. Es decir, tomamos 18 electrones del argón y continuamos con 4s2. ¿Ok? ¿Sí queda claro? O sea, el calcio, si vamos a la tabla periódica, el gas noble anterior a él, en cuanto a número atómico, es el argón. Y como esto que está aquí es la configuración electrónica del argón, hagan de cuenta que lo vamos a omitir esta parte. ¿Y cómo lo omitimos? Poniendo entre corchetes el símbolo del argón con su número atómico. ¿Sí? Y deberemos recordar que el argón termina en 3p6 y tiene 18. ¿Cuántos le faltan para llegar al calcio? Faltan 2, ¿verdad? Entonces tengo que echar mano de la regla de las diagonales, saber que después de 3p6, ¿quién sigue? 4s2. Y en este caso ya queda la configuración completa usando kernel. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces Seguimos. ambas son correctas. Sí, ambas son correctas, pero esta es usando kernel. Es una configuración electrónica abreviada usando kernel. ¿Sí? Ya ven que cuando el número atómico es muy grande, ¿qué pasaba con las configuraciones electrónicas en la tarea? Se hacían muy largas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este método me ayuda a mí a resumir esa configuración y es correcto, ¿no? Lo importante aquí es ver en qué termina el gas noble, ¿verdad? Sí, si se fijan, el helio termina en 1s2, el neón termina en 2p6, el argón termina en 3p6, el criptón termina en 4p6, el xenón termina en 5p6 y el radón termina en 6p6. ¿Sí? Veo que se está haciendo de manera ordenada esto, ¿verdad? A excepción del helio que es con S, ¿verdad? Pero si se fijan, todo es P6, 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 todos terminan con P6. Y el número prácticamente es el renglón donde está el gas noble. El helio está en el primer renglón, ¿verdad? El neón está en el segundo renglón. El argón está en el tercer renglón. El criptón está en el cuarto renglón. El xenón está en el quinto y el radón está en el sexto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo ya puedo saber, el radón está en el sexto renglón. Pues termina en 6p6, ¿verdad? ¿Y quién sigue de 6p6? Pues checo mi regla de las diagonales para ver con cuál voy a continuar, ¿verdad? ¿Ok? Bien, seguimos con otro ejemplo, creo que voy a poner aquí. Fíjate que continuamos en 4s2. No empezamos en 1s2. Ese es un error común. Si hacemos la configuración electrónica del cromo, tenemos que es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. La última diagonal que escribimos corresponde otra vez a la configuración electrónica del argón. Solo que para el calcio vamos a terminar en 3d4. 18 del argón, 20 más 4, 24. ¿Sí queda clara la diferencia? O sea, el criptón, su gas noble anterior inmediato, también es el argón. ¿Sí? Pero como el argón tiene 18, ¿cuánto le faltan para llegar al 24? Pues que le faltan 6. Bueno, ¿y cuál voy a poner enseguida? Bien, ¿quién sigue de 3p6? Pues en las diagonales dice que sigue 4s2. ¿Y de 4s2 quién sigue? 3d4, ¿verdad? Sí, hay que tener las diagonales por ahí en un papelito siempre a la mano para saber qué es lo que sigue, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Muchos en la tarea de ayer no siguieron las diagonales y luego de 3p6 me ponían 3d y no es cierto. Según las reglas, las líneas rojas que vienen en flecha, dice que de 3p6 sigue 4s, ¿verdad? Fue un error que cometieron varios ahí el día de ayer. ¿Ok? Bien, seguimos con otro ejemplo. 4 electrones. Finalmente, el bario que tiene 56 electrones, si nos vamos a este orden de incremento, vemos que el xenón tiene 54. Bien, entonces, ahí el xenón es el gas noble que tiene que tomar el bario porque es el gas noble inmediato anterior a su número atómico. ¿Sí? ¿Por qué no tomó el criptón? Bueno, porque está más cerca el xenón de él, ¿verdad? ¿Sí? Hay que tomar el máximo más cercano, pero que sea inferior en cuanto a número atómico, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué no tomó el radón? ¿Alguien que me pueda decir por qué no tomó el radón? Porque se sobrepasa. Se pasa de los 56 que ando buscando, ¿verdad? Entonces va a tomar el xenón con 54 y ¿qué va a hacer? Lo va a poner en corchetes, va a poner su número atómico y de 54 a 56, ¿cuánto le va a faltar?
2. Le va a faltar Dos 2. electrones. ¿Qué va a continuar después de la diagonal, después de poner en corchete en este caso el xenón? 6S2. 6S2, ¿verdad? Con eso lo va a completar. Se fijan que va a ser mucho más corta esa Es configuración. el gas noble adecuado para realizar la abreviatura con kernel. Entonces escribimos xenón 54 y continuamos con 6S2. Repito, nunca vas a comenzar aquí con 1S2, 2S2, etc. Siempre continúas de donde terminó el gas noble, continúas con la configuración electrónica. Bien. ¿Tomaron nota de los ejemplos? ¿O lo están haciendo todavía? A mí me falta el último ejemplo. Ok, espero tantito. Igual a mí. Ujú. Profe, Mándeme. entonces las líneas las cuales separan es para hasta donde queda, donde acaba. Las líneas que están aquí realmente las pusieron para marcar hasta dónde llega cada gas noble. Por ejemplo, el helio llega hasta aquí, el neón llega hasta aquí. Ah, Sí, ok. es como para separar la configuración del gas noble, ¿no? Sí, que realmente uno lo que va a tomar es el gas noble anterior inmediato, lo va a poner entre corchetes, ¿sí? Del calcio fue el argón y el argón llegaba hasta 3p6, ¿no? Entonces, continúa para completar los 20. Le faltan 2. ¿Quién sigue de 3p6 del argón? Ah, pues sigue 4s. Y ahí está, ¿no? Y le pone los 2 electrones que le faltaban. ¿Sí? Bien, vamos entonces a quitar esto. Ok. Esta fue la tarea que hicieron. Bien, para ese video que acabamos de ver, está esta tarea número 2. Se las despliego aquí para que la vean. Dice, realiza la configuración electrónica utilizando kernel de los elementos de la tabla de la tarea 1 de esta sección. O sea, pueden ustedes otra vez volver a descargar el documento de la tarea 1, pero en lugar de hacer la configuración electrónica completa, haremos la configuración usando kernel. ¿Sí? ¿Sí queda claro cómo es la tarea? Es lo mismo, solo que en lugar de configuración electrónica le cambian el encabezado y le ponen configuración electrónica usando kernel. ¿Sí? Y me la van a subir ahí, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda en la tarea? ¿Tenemos que Profe, volver a hacer disculpe. todos? Perdón, otra vez. Todos los del documento pasado tenemos que hacerlos. Sí, los mismos elementos, así es, los mismos elementos. Dígame. Iba a preguntar lo mismo. Ajá. Sí, son los mismos elementos, nada más que con la configuración de kernel. ¿Ok? Lo volvemos a sacar y nomás lo que cambia es que vamos a poner lo de la configuración de kernel. Así es. O puedes inclusive borrar la parte de configuración completa y le pones la de kernel nada más. Bien, entonces, eso es en cuanto a configuración electrónica usando kernel. Ahora, vamos a ver otra que se llama configuración gráfica. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver este video rapidito de 6 minutos nada más. Y empezamos.
El presente video es para explicar cómo hacer la configuración electrónica gráfica de un elemento. La configuración electrónica gráfica o spin se puede representar dibujando los orbitales como renglones horizontales y los electrones mediante pequeñas flechas. La configuración electrónica gráfica o spin procede de la siguiente manera. Como podrás observar, aquí en el subnivel S2 dibujamos un renglón y dibujamos dos flechas. Cada flecha representa un electrón. Lo mismo para el subnivel 2S2. Tenemos dos electrones, por lo tanto dibujamos un orbital. Para el subnivel 2P, que caben 6 electrones como máximo, necesitamos 3 orbitales para colocar los 6 electrones, ya que en cada orbital lo máximo que pueden caber son 2 electrones. 3s2, 2 electrones, 3p6, 6 electrones en 3 orbitales. Bien, esto también nos ayuda a nosotros a recordar el número de orientaciones. ¿Se acuerdan el número cuántico magnético, que era el tercer número cuántico? El subnivel S solo tiene una orientación, por eso es que solo tiene una línea aquí donde caben 2 electrones. El subnivel P decíamos que tiene 3 orientaciones diferentes. Cada línea de estas que está marcada aquí nos indica una orientación, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el D? ¿Cuántas líneas creen que va a haber en el D? ¿Se acuerdan cuánto le cabe al D? ¿Cuántos electrones? 10. 10. Entonces Y van a como haber son 2 en cada línea, serían 5 orientaciones, ¿verdad? ¿Sí? Y en el F, ¿cuántas líneas vamos a tener? 14. 14. O sea, líneas son 7. 14 electrones. 7. 7, ¿verdad? Porque en cada 7 una de ellas orientaciones. va a haber 2 flechas que representan los electrones, ¿verdad? Ok, seguimos. Si te fijaste en la manera en la que se llenaban los orbitales, hay reglas de llenado. ¿Ok? Vamos a analizarla. La primera es que en cada orbital solo caben 2 electrones y uno va hacia arriba y el otro hacia abajo. Esto es de acuerdo con el principio de exclusión de Pauli. Uno hacia arriba y uno hacia abajo. La segunda regla es que los electrones de un mismo subnivel se van colocando de uno en los orbitales y hasta que todos los orbitales tienen 1, se empiezan a colocar de 2 en 2. Los primeros electrones se representan con flechas hacia arriba y cuando se colocan en pares, los segundos se dibujan como flechas hacia abajo. A esto se le conoce como la regla de Hond. Aquí tenemos un subnivel D y de esta manera se van colocando los electrones. Primero todos hacia arriba y ya que están llenos, semillenos, o sea, hay uno en cada orbital, se procede a ponerlos de 2 en 2 y las flechas ya van para abajo. Ahí se comete un error muy frecuente. El llenado de los orbitales es muy importante. Por ejemplo, ustedes no pueden poner 2 y dejar los demás en vacío, ¿sí? Siempre es 1, 1. Por ejemplo, si fuera a distribuir yo en un D, que es un subnivel de fuera a distribuir 4. Pues tengo que poner 1, 2, 3, 4 y llevaría 4 flechas hacia arriba. No podría poner yo uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba y uno hacia abajo y dejar los demás vacíos, ¿sí? Bien, es primero 1, 2, 3, 4, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tendría que poner 6? Bueno, pongo hacia arriba 1, 2, 3, 4, 5 y hasta ese momento el sexto yo lo pongo como par aquí, hacia abajo. ¿Sí queda claro lo que estoy diciendo? Muy importante esa parte, ¿eh? Seguimos. La regla de Hond dice textualmente que la distribución electrónica más estable en los subniveles es la que tiene el mayor número de spines o electrones paralelos. Y es exactamente lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Vamos a realizar ejemplos de la configuración electrónica gráfica o spin. Primero empecemos para el carbono, que tiene 6 electrones. ¿Ok? Esto es un dato, este es un número atómico. Normalmente se da como dato en el examen o se puede dar una tabla periódica para consultarlo, depende del maestro. Entonces la configuración electrónica abreviada es helio 2,
2s2, 2p2. 2s2 lo dibujamos, un orbital, 2 electrones. 2p2 necesitamos dibujar los 3 orbitales correspondientes al subnivel p. Solo vamos a dibujar 2 electrones. 1, 2. Y esa es la configuración electrónica gráfica, así de simple. Veamos otro ejemplo. El bromo 35. Podemos abreviar con kernel con el 18 argón y procedemos a continuar con 4s2, 3d10, 4p5. Si se fijan ahí cómo lo está haciendo, está aprovechando el kernel para no hacer todo. ¿Se imaginan si hacemos toda completa usando la configuración gráfica? Pues se nos va a hacer muy larga, ¿verdad? Todas las flechitas que vamos a tener que hacer son muchas, ¿verdad? Entonces aprovechamos la abreviación de kernel, continuamos y vamos haciendo la configuración con base en orbitales y flechas, ¿no? Que representan los electrones. Si se fijan aquí fueron 5, pone 1, 2, 3 y luego pones hacia abajo 4 y 5, ¿verdad? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ¿por qué no hizo el par primero? Porque la regla de Hahn dice que debo yo distribuir primero uno en cada orbital y luego formar pares en caso de ser necesario, ¿no? ¿Sí? Seguimos. 4s2 es un orbital, uno hacia arriba y uno hacia abajo. 3d10 son 5 orbitales llenos. Los primeros son hacia arriba, los segundos son hacia abajo. Y terminamos con 4p5. Tenemos 3 orbitales, colocamos una flecha, 2 flechas, 3 flechas, 4 flechas, 5 flechas, que son estos 5 electrones. Otro ejemplo, tenemos el indio 49, abreviamos con Krypton 36, continúa con 5s2, 4d10, 5p1, 4s2, un orbital lleno, 4d10, 5 orbitales llenos, 5p1. Fíjense bien, aunque solo sea un electrón, hay que dibujar las 3 líneas, ¿verdad? Porque P tiene 3 orbitales, ¿sí? Y aunque solo ponga una flecha en el primero, ¿no? Pero no hay que dejar de hacer las líneas, siempre hay que poner las líneas completas de acuerdo al subnivel, ¿no? Dibujamos sus 3 orbitales, aunque solo ocupemos el espacio para un electrón. Es muy importante dibujar los 3. Siguiente ejemplo. Molibdeno 42, abreviamos con Krypton 36, 5s2, 4d4. Necesitamos dibujar los 5 orbitales del subnivel D, aunque solo ocupemos 4 espacios. ¿Sí? Y según la regla de Hahn, estamos respetándola porque los primeros espines o electrones están yendo hacia arriba. Y tenemos el último ejemplo con el Scandio 21. Siempre abreviamos con kernel, argón 18, continuamos con 4s2, 3d1. Y aunque un electrón nada más ocupemos, tenemos que dibujar los 5 orbitales del subnivel 3d. ¿Ok? Creo que... Bien, ¿alguna duda, jóvenes, hasta ahí? ¿Queda claro cómo se hace una configuración gráfica? ¿Sí? Es importante apoyarnos con kernel, ¿verdad? ¿Por qué es importante apoyarnos con kernel? Para evitar hacer la configuración electrónica muy larga. Muy larga, sí. Ahí nos van a encontrar haciendo flechitas, ¿verdad? Y se va a hacer muy, muy largo el trabajo. Entonces, y realmente lo importante a analizar de un átomo es cómo están esos electrones que están ahí al final, ¿sí? Porque los electrones que están en los niveles más externos son los responsables de formar los enlaces químicos, o que nos dicen que son elementos muy reactivos que pueden formar compuestos, ¿no? Y ya ese tema de enlace químico lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver aquí lo que termina con el este video. ejemplo ya queda claro. Sí anotaron, ¿verdad? De todos modos, el video va a estar ahí disponible para que después puedan tomar notas y se les pasen. Los puntos claves es siempre dibujar los orbitales aunque no se ocupen. Se puede abreviar con kernel la configuración electrónica. Eso depende de la instrucción del ejercicio y la instrucción del maestro. ¿Okay? Aquí por fines prácticos pues la abrevié. Igual es importante que conozcas el concepto de electrón diferencial. Es el último electrón que entra en la configuración electrónica gráfica. Es el responsable de que cada elemento sea diferente al otro.
Entonces, en los ejercicios que ya hicimos en la diapositiva anterior, siempre hay un electrón que fue escrito de último. Ese electrón que fue escrito de último es el electrón diferencial. Pues, ¿qué significa? Pues que cada átomo de cada elemento de la tabla periódica va a tener su configuración electrónica diferente, ¿sí? Inclusive la configuración electrónica identifica al elemento del que estamos hablando. Bien, entonces hay una tarea 3 que está aquí puesta en Classroom también, que está aquí. Dice, realiza la configuración gráfica o regla de Hom para los mismos elementos de la tarea 1 de esta sección. Hagan de cuenta que van a tomar otra vez el mismo archivo de la tarea 1, pero en lugar de hacer una configuración electrónica normal, vamos a hacer una configuración electrónica gráfica, ¿sí? La tarea 1 fue configuración electrónica normal. La tarea 2 fue una configuración electrónica. ¿De qué tipo? La tarea 2. ¿Kernel? Kernel. Así es. Y la tarea 3 va a ser los mismos elementos, pero vamos a agregar la configuración electrónica gráfica, ¿verdad? ¿Ok? Y esas serían las dos tareas que van a quedar para entregar hasta el día de mañana antes de las 8, ¿no? Bien. Déjenme ver algo de aquí. Pero, profesor, Dígame. ¿puede recordarme cuál es el electrón de valencia? ¿Cuál es el electrón de valencia o electrón diferencial? Son los electrones que quedan al final, ¿sí? Son los que quedan al final en la configuración. Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner tantito aquí el video en la parte donde están las configuraciones. Necesitamos dibujar los... Haz de cuenta que estos electrones que no están en forma de par son electrones libres que andan en los orbitales en las capas más externas del átomo, ¿sí? Y son los que entran en primer contacto con otro átomo cuando se les acerca, ¿sí? Esos electrones a veces forman pares y forman lo que vienen siendo los enlaces químicos. Por eso se forman los compuestos, porque entre átomos hay enlaces químicos que se unen químicamente compartiendo esos electrones que están, que se le conocen como electrones de valencia, así como lo mencionas tú. Son los electrones responsables de las uniones químicas, ¿no? ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Es importante preguntar, ¿eh? Si tenemos duda, pregunten porque si no, no van a poder hacer bien las tareas. Quedó claro para todos que sin la regla de las diagonales yo no puedo seguir el orden, ¿verdad? ¿Sí? Necesito tener a la mano la regla de las diagonales. Necesito también tener a la mano mi tabla periódica porque puedo ubicar el elemento y saber cuál es el gas noble que voy a usar para kernel, ¿verdad? Si no tengo la tabla periódica a la mano, pues no voy, de repente me puedo perder y no saber cuál es el gas noble anterior inmediato, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Está claro? Anímense a hablar, hay muchos que no hablan, no conocemos ni su voz todavía. A ver, pongan el dedo pulgar los que ya lo entendieron en los dos temas. Bueno. Ok, joven. Entonces, mañana nos estamos viendo con matemáticas a las 10:50. Vamos a empezar con el segundo periodo de matemáticas. ¿Sí? Recuerden que estoy también ahí por el WhatsApp para cualquier duda o aclaración. Y en YouTube queda grabada la clase, ¿no? Nos estamos viendo. Se cuiden mucho. Bye. Adiós, profe. Dale, profe. Luego. Bye. Gracias. Bye.